¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos esta tarde de 11 de noviembre del 2024 a esta transmisión de literatura y feminismo a cargo de la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. En esta ocasión tenemos invitadas de honor. Nos acompaña la especialista Lucero Gómez Cruz y también la especialista Fernanda Sorú Gatilla. Esta tarde modera la doctora Cintia Acosta Ugalde, a quien le cedo la palabra en este momento. Esperemos disfruten de este conversatorio. Recuerden mandar sus preguntas al chat de esta transmisión y se las haremos llegar a nuestras especialistas. Muy buenas tardes. Dejo el micrófono a la doctora Cintia Acosta Ugalde. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Pues muchas gracias por estar acá en este evento en el marco de las jornadas del 25N, este mes de la erradicación contra la violencia de niñas y mujeres. Justamente, como bien decía, quien nos presentó es el licenciado Armando Luna. Bueno, pues hoy tenemos dos invitadas de lujo, dos invitadas que además están en otro país, ellas están en Argentina. Esto nos dice cómo la tecnología nos permite estar en todos los lugares al mismo tiempo, lo cual es una bendición realmente. Y bueno, pues tanto Lucero como María Fernanda nos van a hablar de literatura y feminismo. Harán un recorrido, nos llevarán de la mano pues de estas mujeres que cambiaron la historia, no solamente de América Latina, ¿no? También del mundo y especialmente la historia de muchas mujeres en el mundo. De ahí justamente la importancia. Y bueno, pues voy a presentarlas. Ustedes ahora mismo van a escuchar el currículum de cada una de ellas, que es impresionante, lo que hace pues doblemente lujo que puedan estar hoy con nosotros. Voy con la licenciada María Fernanda Sorú. Ella nació en Villa Mercedes, provincia de San Luis, Argentina. Es bailarina, actriz, performer, licenciada en psicología, diplomada en psicoanálisis y prácticas socioeducativas, especialista en abordajes de problemáticas sociales con perspectiva de género, docente en educación terciaria y universitaria, investigadora en temáticas relacionadas a la educación, los cuerpos, y su recorrido artístico ha sido simultáneo a su carrera docente profesional, construyendo una fuerte vinculación entre la docencia, el arte y la participación política en organizaciones sociales y feministas. Después está también Lucero Gómez Cruz. Miren, ella vive en Argentina, pero es mexicanísima y ahorita se van a dar cuenta cuando nos vaya contando. Es licenciada en comunicación por la Universidad del Valle de México, especialista en lectura, escritura y educación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Argentina, crítica literaria para la prensa, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España. Postuló en formación docente del Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes en Argentina, becaria del programa Formador de Formadores de la Fundación Luminis para sus estudios de maestría en literatura para niños por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Es profesora y capacitadora, tutora para el Instituto Nacional de Formación Docente del Ministerio de Educación en Argentina y el Plan Nacional de Lecturas en convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Universidad Nacional Arturo Gertrude, espero haberlo pronunciado bien, docente invitada en el Diplomado de Fomento Lector de la Universidad Austral de Chile. Editora de Aquerrale, revista de crítica e investigación en el campo de la literatura para niños y jóvenes, publicación digital de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad de Rosario, también en Argentina. Ha formado parte de la organización de 2 congresos internacionales, coordina el taller de literatura infantil Colorín Colorado, presidenta de la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero, expositora en congresos nacionales e internacionales en La Habana, Cuba y en España, en ferias de libro, universidades nacionales y espacios culturales, publica en ediciones académicas y coordina talleres de la lectura y escritura. Ha recibido reconocimientos como mujer destacada en educación por la Cámara de Diputados de la provincia de San Luis, Premio Pregonero, categoría Revista Digital Aquelarre, revista de crítica e investigación en el campo de la literatura infantil y juvenil. Y bueno, es un currículum súper extenso y nos hacía falta en la Universidad Nacional Autónoma de México y en nuestra facultad. Entonces ahí en tu currículum, Lucero, ahora ya va a estar justamente pues, nuestra universidad. Entonces pues cedo la palabra para Lucero y cedo también la palabra en estos momentos para
Fernanda, no sé si está bien que le diga Fernanda o quiere María, pero bueno, le diré Fernanda y Lucero, que nos van a llevar de la mano por pues toda una aventura literaria, le voy a decir. Adelante. ¿Saludas vos? Bueno, buenos días, buenas tardes, allá, no, buenos días, allá, tardes. Muy agradecidas, muy contentas de poder entablar, como vos decías recién, a través del recurso de las redes y la tecnología, una conversación con lo que para mí como argentina son hermanas latinoamericanas, mexicanas. Tengo una amiga acá, compartiendo los obstáculos de este mundo actual en el que estamos, así que mucho más pertinente quizá que nunca y necesaria esta conversación y estos lazos a estrechar entre México y Argentina. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Me van a escuchar hablar pocho porque me pasa eso, ¿no? Cuando estoy en Argentina, hace 20 años que vivo en Argentina y hablo como argentina. Pero de a poco, cuando voy a México, que voy bastante a menudo por suerte, o me vinculo, o hablo con mis papás, iba a decir con mis viejos, hablo con mis padres, se me empieza a transformar el acento, ¿no? Así que bueno, un orgullo, la verdad, es un honor. Recién me acordaba que yo hubiese querido estudiar en la UNAM, ¿no? Filosofía y Letras. Por supuesto que amo la universidad donde estudié, pero es una de las tantas cosas pendientes que tiene la vida, ¿no? Y poder estar hoy, charlar y estar compartiendo este espacio en esta universidad, en este momento histórico, es importante, ¿no? Es compartir experiencias, un camino que quizá desde Argentina se lleva más andado, digamos, tanto en materia de derechos humanos, en materia de educación y sobre todo en la materia de los feminismos, ¿no? Es como que Argentina siempre fue punto de lanza y hoy por hoy México es la cabeza de Latinoamérica. Así que todas aquellas experiencias que podamos intercambiar siempre es un honor. Yo voy a abordar un poquito, lo dividimos así, estamos muy acostumbradas a trabajar juntas. Lo dividimos en 2 segmentos, ¿sí? Porque nos dijeron que tenemos que 1h10 aproximadamente, bueno, 1 hora más o menos, para dar también pie a las preguntas. Yo les voy a dar una suerte de abanico, ¿sí? De 6 autoras, que ahora les voy a compartir un power, y después Fer eligió a una de esas autoras y las va a atravesar precisamente por alguna de las teorías feministas decoloniales, ¿sí? Que es en la línea en la que ella se inserta. Entonces, bueno, voy a compartir, me sale lo chuncano, ¿ves? Voy a compartir pantalla, me voy al Power. Es un poco ambicioso, esta mañana estaba pensando por qué me metí en esta, porque es un poco ambicioso esta selección de autoras, ¿sí? Pero bueno, armé este pequeño índice. Por supuesto que son autoras que ustedes ya súper conocen, ¿sí? Me voy a detener en algunas obras, pero por ahí me voy a detener por ahí en cuestiones que más tienen que ver con la temática en general, porque obviamente está comprobado que todas estas autoras que les voy a presentar ahora, bueno, han dado lecciones de calidad de escritura, pero me voy a centrar más en su actividad como feministas. Yo creo que en este recorte, que es bastante arbitrario, ¿no? Mucho de lo que me gusta, mucho de lo que he estudiado, muchas de las mujeres que me interesa indagar, tengo una necesidad, por llamarlo de alguna manera, de ver mujeres, de observar mujeres y sobre todo mujeres que admiro, ¿no? Mujeres que se han escrito y se han inscrito, ¿no? Porque cuando uno escribe, se inscribe en este mundo y han decidido, además y por supuesto, y a través de la palabra poética, han decidido también que su voz se convierta en una suerte de activismo o militancia, sin hacer panfleto, que es lo más interesante,
¿no? Sin hacer panfletos, sino desde la más exquisita palabra poética, poder desmenuzar el lenguaje, ¿sí? Y transformarlo en una voz de resistencia. Tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz en este pequeño índice, más o menos para que vayamos entrando en el tema, y lo titulé El conocimiento como libertad. Ella decía que no estudiaba para saber, sino para ignorar menos. Rosario Castellanos, El poder de la palabra, fue la primera mujer mexicana, ¿sí?, que le puso palabras a lo que nos pasa a las mujeres. Vieron que las mujeres tenemos una suerte de velos y de pudores, sobre todo las mujeres en México, que todavía hoy no podemos correr. Bueno, Rosario Castellanos, desde la poética, se atrevió a nombrar las cosas que nos pasan a las mujeres, no solamente el amor, ¿sí?, pero desde el amor nos invita a transitar y a descubrir nuestras propias pasiones y nombrar a las cosas de las mujeres por su nombre. Elena Garro, tengo un gran amor por Elena Garro. Ella fue, hoy por hoy se le reconoce como la gran, como la madre del realismo mágico. Es un nombre que le damos, que lo solemos conceder a los hombres, principalmente a Gabriel García Márquez. Sin embargo, en estudios recientes, ¿no?, dicen que la poética de Garro, cuando hablo de poética también hablo de ensayo, hablo de teatro, hablo del lenguaje como una forma de estar en el mundo. A eso me refiero cuando hablo de poética. Y construyó Garro ese mito y toma no solamente a las mujeres, ¿sí?, sino a las mujeres indígenas. Ella, desde su lugar, ¿sí?, decide darle voz a esas mujeres que, además de ser mujeres, ¿sí?, eran indígenas. Entonces estaban todavía más sometidas que nosotras, que el resto de las mujeres. Voy a pasar así un rapidito por Alfonsina Storni, la voz de la intimidad y la libertad. Alfonsina Storni introduce el deseo. Rosario Castellanos introduce las partes de las mujeres que merecen ser nombradas. Y Alfonsina Storni introduce el deseo, ¿sí? A la mujer, ya que si bien un poquito antes lo inaugura Sor Juana, pero ya Storni, escritora argentina, ya pone el deseo, el placer, ¿sí?, como también una cualidad femenina. María Teresa Andrueto, ¿sí?, que es una escritora contemporánea, viva, de todas ellas, las dos últimas son las que aún están vivas, bastante activas, recibiendo premios. María Teresa Andrueto tenía 21 años cuando la dictadura argentina, lo que la obligó a, como ella dice, desaparecer del mundo. Tuvo un autoexilio, se escondió en la Patagonia y desde ahí empezó a transitar un camino para recuperar la memoria y la identidad puntualmente de las mujeres, de las madres y de los hijos. Ya voy a entrar a eso. Y por último, Gabriela Cabezón Cámara, que introduce distintas narrativas, ¿no? Ya no solo es la mirada de la mujer cis, ¿no?, sino ya introduce otro tipo de lecturas, ¿sí?, y otro tipo de escrituras que incluyen también a las mujeres trans, ¿no?, o el género queer, ¿lo estoy diciendo bien? Porque pronuncio mal, las disidencias. Ella ya, como miembro también de una disidencia, se inscribe y empieza a escribir desde un feminismo de disidencias. Y algo también muy interesante es que toma el cuerpo como territorio. Eso lo va a desarrollar la Fer en un ratito, maravillosamente bien. Pero bueno, si voy muy rápido me dicen, si alguien quiere interrumpir también. Bueno, Sor Juana Inés de la Cruz, la monja que se rebeló. Bueno, ya sabemos más o menos la historia de Sor Juana, se ha escrito mucho, hay muchísimos documentales. A mí particularmente me apasiona la vida y la obra de esta mujer. Tengo acá, yo no puedo estar sin libros, esta cosa que tiene. Tengo acá las obras completas, ¿no? Recién le contaba a Fer que
que a los 12 años a mí me subieron a una silla y me enseñaron a hablar, o sea, hablar en público, digamos, y fue nada más y nada menos que con Detente sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre vivo, dulce ficción por quien penosa muero. Si al imán de tus gracias, atractivo sirve mi pecho de obediente acero, para que me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego, fugitivo. Mas blasonar no puedes satisfecho de que triunfa en mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía. 12 años tenía cuando aprendí este texto gracias a mi profesora Laura. Bueno, Sor Juana Inés de la Cruz, siglo XVII, ¿sí? Siglo de oro español. Es un periodo en el que las mujeres tenían prohibido estudiar. Directamente las universidades eran obviamente destinadas solo para los varones, porque solo los varones eran considerados personas. De hecho, las mujeres tenían prohibido casarse, ¿sí? Tenían prohibido ascender a la mayoría de edad, por llamarlo de alguna manera, si no es que contraían matrimonio o bien entraban de monjas. A Sor Juana, ya sabemos, hay una serie muy hermosa en Netflix, véanla, hay un montón de documentales, ya sabemos que el virrey y la virreina de la época, los primeros virreyes, ella tendría unos 15 años más o menos cuando entra a la corte, se sorprenden, ¿no?, por lo inteligente que era esta mocita, porque no es que entra como dama de compañía, era hija ilegítima, entonces entra a la corte como empleada, limpiando, pero poco a poco su ingenio y conocimiento fue ganándole admiración, de modo que el virrey, puntualmente la virreina, se convierten en sus mecenas y la protegen, le hacen todo el campo para que ella se pueda dedicar a estudiar. Sin embargo, a estudiar y a escribir. Sin embargo, bueno, vieron que los virreyes entraban y salían, entonces cambian de virreyes y a ella no le queda nadie más que la cuide y nadie más que la proteja, y no le quedaba otra que casarse, ¿no? O meterse al convento y dedicar su vida precisamente al estudio. Sor Juana Inés de la Cruz, todos los rastros que tenemos de ella nos dicen que ella rechazaba el matrimonio porque era la única posibilidad que tenían las mujeres, y ella lo único que quería era dedicarse a los libros. Hablaba de filosofía, de matemática, etc. Y la ubico acá porque la línea, el hilo conductor bastante arbitrario de este corpus que acabo o de estas mujeres que elegimos con la Fer, es que se denominaran feministas, ¿no? Para no darle a nadie en estos tiempos de etiquetas y de cancelaciones, no darle a nadie un mote o una etiqueta que con la vuelta de los años quizá no correspondería. No sé, por ejemplo, hoy por hoy muchos decimos si Frida era feminista o no, solamente ellas lo sabrían. Esa es la característica de estas autoras que yo elegí, es que se asumen como feministas. Y en el caso de Sor Juana pasa algo muy particular, porque Sor Juana habla de la injusticia de género, ¿sí? Es la primera vez que se menciona la cuestión de género, ¿sí? Que después ha tenido distintas vertientes, y de hecho, corregime vos, ¿no? Desde la perspectiva de género, ¿el feminismo está dentro de la perspectiva de género o viceversa? ¿O son como...? Se encuentran. Se encuentran en algún momento, pero ya ella plantea desde su lugar, no solo era poeta, ¿sí? No solo era poeta, también era ensayista, y era tan aguda, ¿sí?, que se intercambiaba letras con Quevedo. Estamos hablando del pleno siglo de oro español, y ella en todas sus poesías, en sus cartas y en todo ese material bibliográfico que tenemos y que podemos recabar hoy. Hace unos años, en uno de los viajes a México, tuve la suerte de ir al claustro de Sor Juana, donde está enterrada el divino Narciso, así le decían, y fue como
una electricidad y decirle gracias. Yo lo único que sentí fue decirle gracias porque en el siglo XVII, ¿no? Tú encabezaste esta bandera para que podamos aprender y pensemos libremente. Ella, dice la leyenda, que para entrar a la universidad le propuso a su mamá vestirse de hombre. No sucedió finalmente, pero bueno, lo intentó y realmente le dijo, ¿no? Sus temas, básicamente, no me quiero ir de tiempo, sus temas básicamente se desarrollan con sus temas como el amor, pero ojo, porque algo muy interesante que tiene Sor Juana es que hasta ese momento, cuando se hablaba de amor, ¿sí?, las mujeres éramos las que recibíamos ese amor, ¿no? Éramos, o por lo menos así era descrito en la literatura, sujetas pasivas, ¿no? Era del otro el que nos cortejaba, y Sor Juana lo que hace es poner a la mujer como protagonista de su propio amor, hacerse cargo también de aquello que ama y que no ama. Escribe mucho sobre la intelectualidad, le preocupa mucho el pensamiento de las mujeres, está en constante discusión todo el tiempo, ¿sí?, por el derecho de que las mujeres tendríamos que pensar. Y como se los mencioné hace ratito, bueno, es la primera, en México puntualmente, que toma esto de la injusticia de género, que con el tiempo, bueno, podríamos decir que con el correr de los siglos se convirtió en feminismo, ¿no? Bueno, una de sus poemas más célebres es el Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Ella denunciaba, ¿no? A partir de sus versos toda la opresión patriarcal que sentía. En el caso de Sor Juana fue algo terriblemente cruel lo que sucede con ella, porque ahora sí que toda la estirpe patriarcal de la iglesia, ¿sí?, la ve como una amenaza. Era una monja, era una mujer, ¿sí?, y que cuestionaba la teología, que cuestionaba la filosofía, que sabía muchísimo más incluso que los grandes eruditos de la época, y le pasa algo muy parecido a lo que le pasa a Garro, que ya la vamos a ver un poquito más adelante. Toda la élite intelectual y eclesiástica de la época, hombres por supuesto, la silencian, y ella se retira de la escritura, ¿sí? Hay un texto muy desgarrador donde ella decide despedirse de las letras para la gente y vuelve a hacer una vida de claustro, lo que se esperaba de todas las mujeres y de todas las monjas de la época, porque fue demasiado la opresión que la termina destruyendo. Finalmente, bueno, la mayoría de nosotros sabemos, en esa época las mujeres morían muy jóvenes. Ella muere de tifus a los 47 años, muy jovencita, y queda en el olvido, queda en el olvido. Si bien había sido la gran estrella, de hecho, en España se hablaba de ella, después de su muerte queda total y absolutamente olvidada, y es con los años después, con el revisionismo histórico y con las distintas olas de feminismo, cómo se recupera su obra. Paso ahora, me encanta esta mujer, Rosario Castellanos, la voz de las silenciadas, dice: porque no es suficiente que una mujer tenga la palabra, es necesario que alguien la escuche. Bueno, esta ya es una mujer más moderna, es una mujer del siglo XX. Como dice ahí, Castellanos explora la dinámica del poder de la sociedad mexicana y también se centra, ¿sí?, en la mirada hacia la marginación de las mujeres y puntualmente de las mujeres indígenas. Ella vive en Chiapas, ya cuando había comenzado su carrera de escritora. Ella era maestra de filosofía, y decide también dedicarse al estudio, ¿sí?,
y vive durante un tiempo en Chiapas, y ahí se da cuenta por primera vez de esto que después, como lo mencioné hace un rato, Garro vuelve a retomar, ¿no? Reconoce a la mujer indígena, ¿sí?, como todavía muchísimo más oprimida que el resto de las mujeres. Tengo acá unas notas muy interesantes de Rosario Castellanos, porque ella también escribió ensayo. Y constantemente hablaba de, fíjense, acá noté, darle a la mujer la calidad de persona. No éramos personas todavía, estamos hablando de los 50 del siglo pasado. Darle a la mujer, fíjense, la materia de mujer. Ella lo que busca con sus textos es materializar todo aquello que nos denomine y nos defina como mujeres. Acá tengo otra que también me gusta mucho. Y también hablaba, al igual que Sor Juana, de liberar el intelecto y la intelectualidad de las mujeres, ¿no? Ella, su madre, siempre le decía que el peor castigo, ¿no?, que podían tener las mujeres, estamos hablando de otro tipo de épocas. Ella narra que su padre era 20 años más grande que la madre, que nunca hubo amor entre ellos, sino era el típico matrimonio arreglado. Tenía un hermano, su hermano muere, ¿sí? Y bueno, ella asume cumplir con todas las responsabilidades que hubiese querido tener el hermano varón, y con una madre que nunca vio enamorada, sino más bien un matrimonio por conveniencia. Ella decide, ella sí puede estudiar, y como les decía, se convierte en maestra de filosofía. Vive la poesía. Ella, en uno de los documentales, en uno de los testimonios, pueden ver que ella decía que su meta era vivir de la literatura. Entonces empieza a escribir poesía porque era lo más fácil de vender, ¿sí? Después escribe durante muchísimos años en el Excelsior, perdón, y hay un texto, búsquenla porque hay una página especial sobre Rosario Castellanos, que reúne todos sus textos. Quiero compartirlo acá. Es un artículo que es respuesta a Juan Charrasqueado, como hay gente conectada también de Argentina. Para quienes no lo conocen, bueno, Juan Charrasqueado es el epítome del macho mexicano. En el cine lo interpretó magistralmente, y sí, Jorge Negrete, ¿no? Y hay un corrido, vengo a contarles un corrido muy mentado de Juan Charrasqueado, El Charro, ¿no?, que es el epítome de la masculinidad mexicana. Ya saben, ¿no? Pedro Armendáriz, esa Malquerida, por ejemplo, esa escena final de la Malquerida de Pedro Armendáriz, y María Félix caminando detrás en el caballo. Bueno, esas eran ese tipo de hombre, ¿no? Es el que constituía Jorge Negrete, ¿sí? Pedro Armendáriz, Pedro Infante. Bueno, es el epítome del charro. Pero ojo, porque el charro, ¿sí?, es de clase alta, por supuesto, tiene hacienda, o sea, es el patrón. Entonces le dedica Rosario Castellanos este precioso texto, y es cortito. Dice, no lo voy a leer todo, pero búsquenlo, y si no se los hago llegar con Cintia. Dice: Juan Charrasqueado, tal día como hoy. Este es un texto de 1973. Creo que es poner la carreta de los bueyes, y no estoy tratando de hacer albures, entrar en el tiquismiquis de la posibilidad de igualar. Desde el punto de vista no biológico, sino puramente humano, por supuesto, a las mujeres con los hombres. Antes de meterme a averiguar si es posible, me gustaría estar segura de si es deseable. Para acabar pronto, me gustaría enterarme de cuál es la definición de hombre que se está usando al respecto, porque la escala puede oscilar entre la concepción sublime de que se trata de una criatura apta para el conocimiento de la verdad, dotada para la práctica del bien y capaz del disfrute de la belleza hasta el arranque taberiano, en el que la hombría se demuestra disparando una pistola o clavando un puñal en el cuerpo de otro, que no cumplió con más requisito que el de estar al alcance del arma y el de haber suscitado los ímpetus homicidas del matón.
Estoy segura que si hiciéramos una encuesta para sacar en claro cuáles son las ideas o las imágenes que suscita la palabra hombre en quien la escucha, la mayoría en México habría de optar por la segunda de las dos aquí expuestas. Pues bien, a este modelo de hombre o a su sinónimo de macho, yo me niego terminantemente a parecerme. Y no por nada, sino porque es una empresa titánica que consume las energías enteras de la existencia y los vuelca íntegramente en el vacío. Veamos un día en la vida de Juan Charrasqueado. Juan Charrasqueado se despierta, como es natural tarde. Cuando yo vi el titipuchal de hijos, porque uno de los lujos de los que alardea es de tener siempre la gallina echada y la escopeta cargada, se marcharon sin hacer ruido para no turbar el reposo paterno a la escuela. Los que alcanzaron inscripción, desde luego. Los otros al parque, a la calle, a ver qué. Desayunaron té de hojas, leche aguada, eso que más da. Lo importante es que se prepara en la cocina para curarle la cruda al Señor. Un buen caldo bien picoso, hasta que no lo consume íntegramente, no se considera en sus cabales. Y sigue, así es que búsquenlo. Bueno, como el tiempo apremia, seguimos entonces con nuestra última autora mexicana, que es Elena Garro. Elena Garro ya todo el mundo, hace poco acabo de grabar una serie de videos sobre Elena Garro, ¿no? Y todo lo que uno encuentra, incluso hubo una etapa muy escandalosa de Los Recuerdos del Porvenir en su reedición, que decía la tapa, la faja, ¿sí? Que decía esposa de Octavio Paz, musa de Gabriel García Márquez y amante de Bioy Casares. Así se presentaba en esta reedición de Los Recuerdos del Porvenir de Elena Garro. Hoy por hoy, y afortunadamente, porque Elena Garro también después del 68 y por la opresión de la intelectualidad machista, ¿sí? había quedado exiliada totalmente del ámbito literario. Y afortunadamente, ¿no? Estas nuevas olas de feminismo hoy por hoy la rescatan, ¿no? Y de hecho lo vamos a ver un poquito más adelante también. Hoy por hoy hay escritoras rescatando, ¿sí? Del olvido estas escritoras. Elena Garro, entre la realidad y la magia, bueno, escritora, dramaturga mexicana. Aviso el chivo, hay en mi canal de YouTube, @lulectura, un capitulito dedicado a Elena Garro, así que si quieren profundizar, ahí pueden ver un poquito más. Ella fusiona, y por eso decimos, y hoy se la reconoce como la madre del realismo mágico, porque, a ver, a mí me cuesta mucho acá en Argentina explicar, ¿no? Que el realismo mágico, en realidad en México, es realismo, es costumbrismo, ¿no? Ya lo hubiese dicho André Breton. Nosotros no es realismo mágico, para nosotros es costumbrismo. Entonces, no hizo más que retratar, ¿no? Fusionar la realidad con el mito, ¿sí? Ese mito que lo tenemos, que es parte de nuestra naturaleza, para poder criticar a la sociedad, al rol del cacique que lo tomaba todo, pueblos, mujeres, y así como entraba lo destruía, ¿sí? Y su rol como mujer. Garro entonces se agarra de lo fantástico, ¿sí? Para denunciar las estructuras de poder, y también denuncia, vuelvo a lo mismo, ¿sí? Denuncia que todavía debajo del resto de las mujeres de ciudad, por llamarlo de alguna manera, ella, bueno, era una intelectual de la época, estuvo en Francia, estuvo en España, etc. Entonces ella decía, si yo lo sufro, si yo no puedo escribir, bueno, ¿qué pasa con mis compañeras? Y decide, ¿no? Volcar esta desigualdad en su pluma. Todas estas autoras son militantes de la palabra, ¿no? Son activistas de la liberación de las mujeres a partir de la palabra. Los personajes de Garro, si uno busca en su biografía, bueno, le pasó un poquito, ¿no? Ella estuvo siempre a la sombra de Octavio Paz. Curiosamente, Octavio Paz
es quien reivindica, porque todo tiene que ver con todo, es quien reivindica a Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? En Las trampas de la fe, le dedica todo un tema amplísimo a Sor Juana Inés de la Cruz. Fíjense cómo es Octavio Paz el que saca del olvido a Sor Juana, pero a la mujer que tenía al lado, como era extraordinaria y era una gran escritora, bueno, la mantiene oculta. Él después de que, bueno, pasa lo del 68, ella fue acusada, eso fue terrible para ella. Elena Garro criticaba mucho que los intelectuales de la época, desde el exterior, desde Francia, ¿sí?, mandaban a matar a los chicos. O sea, la crítica de ella y lo que le costó ser exiliada de la intelectualidad mexicana es que ella decía, ustedes, hombres, ¿sí?, escriben letras candentes llamando, ¿sí?, a los jóvenes, estamos hablando de 68, a los jóvenes a enfrentarse a las fuerzas del orden. Sí, pero ustedes están en Francia, ustedes no ponen el cuerpo, ¿sí? Entonces eso le costó que, por supuesto, después la silenciaran durante muchísimos años, y fue recién después de su muerte, en los 90 más o menos, 98 más o menos, cuando deciden, bueno, ¿quién fue esta mujer? Vamos a leerla. De hecho, el Aeropuerto Felipe Ángeles, ella tiene una obra de teatro preciosa que se representó en la UNAM, fue catedrática de la UNAM. Búsquenla porque debe de estar y debe estar en los archivos. Felipe Ángeles, precisamente como se llama el aeropuerto, ella tiene una obra de teatro extraordinaria, ¿no? Es la obra de teatro más famosa, en donde también, bueno, ustedes saben que Felipe Ángeles fue, bueno, un hombre que también estuvo a favor de los derechos y la justicia social, y por lo tanto es asesinado, pasado por un pelotón de fusilamiento, como suele pasar con casi todos nuestros próceres. Sigo, porque sigue la feria y también está muy bueno. Entramos a Argentina de lleno, Alfonsina Storni, feminismo y poética de yo. Después, hoy por hoy, yo doy talleres de escrituras de mujeres, escrituras del yo, como se llama ahora, ¿sí? Pero esto, ¿quién lo hace o quién lo inventa? Fue nada más y nada menos que Alfonsina Storni, también identificada como autora feminista. Esta frase, voy a dormir hermana, he dejado el sueño entre sus ojos, bueno, es un pase de generaciones, ¿no? Argentina, siglo XX, y pionera en dar voz a la experiencia femenina con un lenguaje directo y profundo. En esto se parece a Castellanos. Ella involucra el cuerpo de la mujer, el deseo de la mujer, el placer de la mujer como centro de su poesía. También logra vivir y mantener a su hijo. Era una madre soltera, ¿sí?, desde principios del siglo pasado, que logra tener a su hijo, que decide tener a su hijo, que le da la espalda a la sociedad, ¿sí?, y logra también vivir de la escritura, cosa que no es menor. Reflexiona sobre temas sobre el amor, pero no ese amor, esa suerte de amor romántico, ¿no?, sino habla sobre las complicaciones de lo que es el amor, ¿no? Y de hecho ella misma en sus textos podemos encontrar que por ahí la mayoría los lee como de corazón roto, de desolación. Es mentira que se suicidó por un hombre, por favor. Esta mujer no se pudo haber suicidado nunca por un hombre, tuvo cáncer. Fue una mujer muy atormentada, quizá por ahí padecía una suerte de depresión, pero bueno, en esa época no se podía dictaminar. Pero ella pone a la mujer y el deseo, sobre todo sexual, nos ubica, es la primera escritora, ¿sí?, que nos ubica como sujetas deseantes. Desnuda la experiencia del yo, pone por primera vez el yo, pero el yo femenino, ¿sí?, como protagonista del centro, y como acto de resistencia, ¿sí?, y como acto de afirmación. Le importa y le preocupa la constitución de una identidad femenina. Tiene un texto muy bonito, búsquenlo, no me va a dar tiempo, que se llama Hombre Pequeñito, que es un poco como lo del Juan Charrasqueado, pero en donde, bueno, cuestiona eso. ¿Y usted qué me viene a decir a mí? Hombre pequeñito. Bueno, también les recomiendo, seguramente habrán escuchado a Alfonsina
y el mar, ¿no? De Ariel Ramírez, y que bueno, se internacionalizó con la Negra Sosa, con Mercedes Sosa. Fue maestra también, y poeta y columnista. Muere a los 46 años, se suicida en Mar del Plata. Ella ya había padecido cáncer, había tenido una mastectomía, se dice que, bueno, esto seguramente hubiese sido diagnosticada por depresión. Escribe varias cartas, era muy amigo de Cortázar, y bueno, uno de esas cartas, la que le deja a su hijo puntualmente, se encabeza con: no culpen a nadie por mi muerte, ¿no? Le pesaba demasiado la vida porque tenía una característica existencialista, ¿no? Y por eso quizá volcarse a su propio deseo, ¿sí? Y volcarse hacia propia sexualidad. Y pudiendo ella hablar desde su sexualidad, nos dio a nosotros la palabra para poder disfrutar en voz alta. Ya vamos llegando al final de mi parte. Andrueto, la memoria, la infancia y la identidad. La Tere es una querida amiga nuestra, que siempre está y no puede faltar. ¿Por qué está incluida acá? Porque también se asume como escritora feminista en los últimos años. De hecho, cuando acá se aprobó la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, de la que es protagonista de las luchas en las calles, bueno, fue muy importante que figuras como ellas, ¿no?, se pusieran el pañuelo verde y salieran a bancar el movimiento de esta nueva ola de feminismo. En el caso de Tere Andrueto, como les decía, ella era una joven estudiante de 21 años cuando cae la dictadura acá en Argentina. Vuelvo a poner en contexto, en México, la dictadura argentina fue en el 76, vienen de varias dictaduras argentinas, pero digamos la última, que fue cívico-militar eclesiástica, se llevó a cabo en el 76 con el golpe de Estado, se destituye el gobierno, ¿sí? Y se instauran los militares y comienza una represión feroz, persecución, asesinato, muerte, tortura, desaparición de, uno diría, militantes sociales, pero simple y sencillamente era de jóvenes, de abuelos y de disidentes, ¿no? Porque hoy por hoy, por ejemplo, nos podemos dar cuenta en esta Argentina de hoy que quien piense distinto simple y sencillamente puede, ¿sí?, ser culpable y ser perseguido. Andrueto escribe desde el sur, en la Patagonia, y a ella le preocupa mucho el tema de la mujer, siempre estuvo cuestionando el tema de la mujer. Ella menciona mucho a la madre. Tengo aquí un poema, pero no me va a dar tiempo de leerlo. Ella siempre habla de la subjetividad particular de su madre. Y el pueblo donde ella nace, donde ella se cría, hija de piamonteses italianos, está constantemente y todo el tiempo está mencionándose en sus libros, por nombrar 3, que todo esto se consigue en México, estuve viendo. Tengo a madre, por favor, se lo tienen que regalar, madres e hijas, se lo tienen que regalar. Es la historia de una chica que, encerrada durante la dictadura, tiene una hija, ¿no? Y a partir de cartas logra establecer ese vínculo. En esta novela es una chica encerrada que le escribe a su madre, cuya madre, por supuesto, ¿qué madre quiere que su hija esté metida en la bola, ¿no? Y al mismo tiempo es esa madre, ¿sí?, esa hija, que le escribe a su madre, y al mismo tiempo es esa hija que se convierte en madre y le escribe a una hija que tuvo que irse a Alemania para distanciarse de su madre. O sea, es una novela epistolar que nos habla de 3 generaciones de mujeres, ¿sí? Y también María Teresa Andrueto es de las primeras que puntualmente acá en Argentina problematiza la escritura de mujeres. De hecho, se ve en esta novela cuando empieza esa diferencia, ¿no?, de que la escritura de mujeres era menor, ¿no?, así como la escritura para niños. La escritura de mujeres era menor. Está bien que escriban, está bárbaro, está muy lindo que escriban, pero ustedes son baja literatura. De hecho, fíjense que se nos dice poetisas, ¿no? Chiquita, poeta chiquita, no poeta. Fíjense lo que tiene que ver con la emancipación, ¿no?, de primero el padre, después el marido y Dios, ¿no?, una cosa así. Bueno,
Tere, precisamente por sus características, ¿sí? Construye personajes, ¿sí? Cuyas identidades están fragmentadas por su propia historia. En esta también es, por favor, es extraordinaria. La mujer en cuestión, ¿sí? También se consigue en México. Habla de los hijos de los desaparecidos, porque una cosa que hizo la última dictadura militar argentina fue secuestrar mujeres. ¿Por qué es tan particular lo que hace Andrueto? Porque la violencia ejercida durante la dictadura hacia las mujeres fue total y absolutamente sexual. No era lo mismo la tortura hacia los hombres que hacia las mujeres. Y además, como corolario, ¿sí?, a esa tortura sistemática mientras estaban desaparecidas, después se las tiraba desde un avión vivas al Río de la Plata, les quitaban a los hijos, las secuestraban embarazadas, las obligaban a parir, ¿sí? Después a esos hijos se los llevaban y se los daban a familias de militares para eliminar la subversión. Hay un gran trabajo de madres y de abuelas de Plaza de Mayo en el que todavía se están buscando 400 hijos desaparecidos. Y en esta novela, precisamente, nos habla de una mujer absolutamente sola que también está buscando a su hijo. El rol de la mujer, su identidad, su cuerpo, ¿sí?, y su palabra como liberación. Escribir, dice María Teresa Andrueto, es encontrar en la lengua una patria, o una matria, diríamos hoy. ¿No se están viendo ¿se están viendo las diapos? Estamos con la de Juan Charrasqueado. Uy, no me digas, yo estoy con Andrueto desde hace rato. Bueno, aparte todo el mundo quiere la lectura de Juan Charrasqueado, entonces... Todo el mundo quiere la lectura de Juan Charrasqueado, ahí se las voy a pasar la lectura de Juan Charrasqueado. A ver si puedo compartir ya la última. Y ahora llegamos con Gabriela Cabezón Cámara, que es otra escritora argentina contemporánea y que acaba de ganar el premio Hans Christian Andersen. Perdón, Hans Christian Andersen fue Andrueto, que acaba de ganar el premio Sor Juana Inés de la Cruz, ¿sí? Por la novela, por eso decidí arrancar con Sor Juana, fue el hilo conductor, por unanimidad ganó el premio Sor Juana por la novela que se llama Las niñas del Naranjel, que fíjense, toma la historia de la monja Alférez, que es una historia del siglo de oro español, que es una mujer, ¿sí?, que quiere ser militar y se viste de hombre. ¿Sí? Es una historia que se escribe durante la época de oro del siglo español, se viste de hombre. Finalmente, bueno, como el destino de todas las mujeres era ser monja, ella empieza, pero no desde un lugar de transición, sino se viste no de transición como diversidad sexual, sino de transición, como en el mismo caso de Sor Juana Inés de la Cruz, que tiene que vestirse de hombre, ¿no?, para poder sobrevivir, como ya que dije Hans Christian Andersen, como piel de asno, ¿no? El cuento ese en el que la chica se tiene que vestir de asno para que no la violen, no la asesinen y poder transitar por el mundo. Así que bueno, me pareció muy lindo cómo cerraba, ¿no?, con Cabezón Cámara, que además, y eso ya lo va a explicar la Fer, se atreve a tomar una obra tan representativa como el Martín Fierro. También, para poner en contexto, en Argentina el Martín Fierro es la obra fundacional, ¿sí?, de la literatura argentina. Sería, poniendo paralelismos, porque políticamente se vio por cuestiones distintas, sería como decir el Rulfo, ¿no? Vieron que Rulfo funda, entre comillas, ¿no?, la literatura mexicana, ¿sí?, el costumbrismo, digamos, y en este caso se decide, y ahí les digo por qué se decide, que sea el Martín Fierro la obra literaria fundacional de la Argentina. ¿Por qué les digo que se decide? Porque la gauchesca, el gaucho que ustedes ubican, que cuando vienen a Argentina con todo, con el mate y todo eso, era un género menor, ¿sí?, que era solo para precisamente las chinas, que era para las chinas y los gauchos. Sin embargo, Alberdi y otros conservadores de la época, de 1800, estaba fundando recién la Argentina como tal, deciden, en esta convención de machos patriarcales, deciden que el gaucho
la figura del gaucho es como nuestra chingada. ¿Sí? Ya dice Octavio Paz, vuelvo a citar a alguien. Vieron que en El laberinto de la soledad, bueno, Octavio Paz dice que los mexicanos somos hijos de la violación. La chingada es la mujer violada. En el caso del gaucho, de la figura del gaucho, ¿sí? Es el hijo también de una mujer violada. Entonces, fíjense cómo en un concilio patriarcal de hombres liberales, ¿sí? Que estaban decidiendo lo que iba a ser la nación argentina, deciden, ojo que no tengo nada contra Hernández, ni mucho menos, claro, sí, no es contra la obra de Miguel Hernández, encima me estoy metiendo en camisa de 11 varas hablando de literatura argentina, claro, en Argentina. Pero a lo que vamos es que en esa convención de fundar lo que hoy se conoce como Argentina, ¿no? Esta Argentina que se cree el granero del mundo, agroexportadora, en la que los terratenientes, igual que en México, ¿no? En el que los terratenientes tienen el control y el dominio de toda su prole, por llamarlo de alguna manera. Bueno, es que estos hombres deciden que el hijo de una violada, el hijo de una violación, fíjense, se funde la gran nación argentina. Los mexicanos nos fundamos de una violación y también, bueno, en este caso, los argentinos. Así que, bueno, ¿qué es lo que hace? Y ya le doy paso a Fer. ¿Qué es lo que hace Gabriela Cabezón Cámara? Le da vuelta, ¿sí? Transforma a este gaucho y lo convierte en ¿qué hubiera sido? Y lo iba a leer yo, pero ya no nos da tiempo. Entra vos y de última leo al final. Nos va a contar Fer puntualmente cómo es ese abordaje y esa transición, porque como les decía, ya las diversidades, ¿sí? Entran en la escritura de las mujeres. De hecho, Cabezón Cámara es abiertamente lesbiana, cosa que se dice o se alude, así como ese velo, entre que despierta morbo e indignación, por ejemplo, la homosexualidad de Sor Juana Inés de la Cruz. Así que, bueno. Un aplauso. Les dejo entonces, iba a leer un fragmento, pero si nos da tiempo, ¿cómo dejo de compartir? Ahí está. Podemos ir ahorita con Fer Lucero. Hay varias preguntas, ¿eh? Ya nos han llegado sí. preguntitas. Pero vamos con Fer y vamos ajustando los tiempos. Adelante. Bueno, a ver, la idea es que voy a agarrar uno de los textos de Gabriela Cabezón Cámara, que se llama Las aventuras de la China Airón, que es como decía Lucero, de alguna manera se parte de aquel momento en donde Martín Fierro es reventado por el ejército y el Estado Nacional Argentino. Voy a dar por supuesto que está la lectura, pero bueno, por ahí no necesariamente todos y todas hemos leído. Sin embargo, bueno, voy a como proponer dos claves de lectura. Si hay alguien que leyó el libro, después podemos seguir conversando, y si no, bueno, comparto como esta hipótesis de lectura, de abordaje del libro, para que después hagan sus propias lecturas, ¿no? La idea es abordar el texto de las aventuras de la China Airón de Gabriela Cabezón Cámara. Voy a tratar de hacer dos maniobras en simultáneo. Por un lado, echar mano a algunas claves teóricas de las teorías feministas para pensar la obra literaria, y a la vez, y por otro lado, extraer de ahí algunas derivas posibles como para que nosotras hoy, actualmente, a partir de todo este recorrido y reconocimiento de quienes nos precedieron, podamos discutir algunas cuestiones en relación a la realidad y la coyuntura actual, global, internacional, latinoamericana, y bueno, particularmente algo de lo que podamos pensar o compartir de la experiencia del feminismo, de los feminismos en nuestro país. Así que, bueno, con esa intencionalidad, entonces, son dos ejes los que... dos ejes que
que propongo, ¿no? Por un lado, el eje, el contrato social que nos firmamos y nuestra historia, epistemologías feministas decoloniales, y el otro eje es Gabriela Cabezón Cámara y las aventuras de la China, como una pregunta, ¿acaso sea un programa político? Respecto al primer eje, el contrato social que nos firmamos y nuestra historia, ahí traigo el aporte de una feminista británica llamada Carol Pateman, que discute la idea del contrato social como este mito que funda o en donde se refiere al origen de las sociedades modernas democráticas, ¿no? En esta transición de lo feudal o del orden divino como rigiendo la organización social hacia ya la legitimidad y la asignación del poder de los hombres a un Estado, a una ley legítima y que sería ejercida por una entidad gubernamental frente a la cual seríamos todos iguales, ¿no? Paterman nos dice, ese contrato social nosotras y nosotros no lo firmamos, y esconde de hecho el punto de partida, la condición para que esa transición hacia las sociedades modernas se dé, que la condición es seguir perpetuando el acceso, ahora ya así avalado como punto de partida de este contrato social, del acceso a nuestros cuerpos y a nuestra sexualidad. Es decir, el objeto mujer, el objeto cuerpo de la mujer como un objeto de intercambio, como desarrollaba o señalaba Lu hace un rato, esa condición de humanidad, esa condición de persona, esa condición de ciudadanía a la que todavía las mujeres nos cuesta acceder en muchos casos, ¿no? Por más avances que haya sido. La China, entonces, es mencionada en el poema novela llamado Martín Fierro de José Hernández una sola vez. Y Gabriela Cabezón Cámara pone su mirada en esa sola vez. Así como lo hace Liz, que es otra personaje del libro, ¿no? Son estas dos mujeres que la miran a la China y con una mirada amorosa abren la posibilidad para imaginar otro lugar posible para la China y en la China posiblemente para todas y todos nosotros. Claro que acá China, ¿qué sería la China? Es verdad, la China es como un nombre genérico es como decir las muchachas, un nombre genérico para las mujeres en esa época y en la zona rural, podríamos decir, ¿no? Y entonces desde ese punto parte la novela de las aventuras de la China Irón, ¿no? Parte del Martín Fierro, pero desde el punto de vista de la China, de la mujer, de la única mujer y que una sola vez es nombrada en el poema del Martín Fierro. Martín Fierro en sus versos en un momento dice: yo era un hombre que lo tenía todo, tenía hijos, tenía tierra y tenía mujer, ¿no? Ahí como en una equivalencia simbólica, en el tener estaba la mujer, ¿no? Estaba el territorio, que fundamentalmente era de los terratenientes. Bueno, él había logrado acceder a un pedazo de tierra y a otro pedazo de territorio, que era el cuerpo de la mujer, que era en ese punto hacía ejercicio del poder patriarcal, que aún en su categoría de marginal, porque era un gaucho, tenía todavía acceso al cuerpo de las mujeres. Y entonces en esto yo quería señalar o recuperar, digamos, del gesto de Gabriela Cabezón Cámara, en esta primera punto de partida del texto, ¿no? Que es mirar a la China y hablar desde el punto de vista de la China. Quería señalar dos cosas. Por un lado, un aporte en esto de reivindicar la voz de las
silenciadas, o reivindicar la experiencia de las mujeres en la voz y en la mirada de la China, reivindicar ese aporte a lo que se llama en Latinoamérica las epistemologías críticas desde el sur, ¿no? que implica una denuncia del carácter sexista de la ciencia y de la construcción del conocimiento, que es lo que explica en parte este destierro o esta expulsión de las mujeres también en la literatura, como lo explicaba Lalou. Las epistemologías críticas desde el sur apuestan a eso, ¿no? A partir del conocimiento situado, tener como base las historias, las luchas, las resistencias como procesos productores de saberes y de conocimiento. Decae la diferenciación entre academia y activismo, y es desde las propias vidas en lucha de los cuerpos feminizados que se producen los posibles saberes, los saberes de hecho para interpretar, leer la realidad, ¿no? Creo que en ese sentido Gabriela Cabezón Cámara hace un aporte. Y a su vez hay otro gesto que quiero resaltar, que lo marqué como si fuera un gesto decolonial en su propia escritura, ¿no? Porque si bien ella reivindica la mirada de la China, que, insisto, es nombrada solo una vez en el poema de José Hernández, del Martín Fierro, hace ese aporte a las epistemologías críticas feministas, poniendo el centro y la mirada en la China, pero reconoce a la vez en ese desertor rebelde que fue Martín Fierro, no un enemigo, sino a un ejemplar más de minorías dominadas al servirse de un sistema colonial y patriarcal. Ahí yo encuentro un rasgo de colonial, bueno, como una posible clave de lectura, ¿no? Porque parte de una mirada compasiva de Martín Fierro. Si bien Martín Fierro fue en esta historia de ficción, pero muchísimos Martínez Fierros reales, fue el inmediato y directo opresor de la China. Él lo es también a partir del reconocimiento que Gabriela Cabezón Cámara hace en su texto de otros puntos de opresión, ¿no? Hay una transversalidad en ese sentido, no es solo la opresión por sexo, género, sino también por clase y por raza. Entonces ahí, digamos, en esta mirada compasiva de la que parte, aún eligiendo mirar a la China y subrayando y reivindicando su experiencia, la experiencia desde el punto de vista de la China, parte de una mirada compasiva. De hecho, pone el punto en que él, además de un gaucho y todo este mito que se construye al final alrededor de esa imagen de masculinidad, de macho, etc., pone siempre el punto en que el Martín Fierro fue un ejemplo de cómo el Estado-Nación destruyó a quienes desobedecían. Hay un ejercicio de la desobediencia patriarcal también en él. Pero Gabriela Cabezón Cámara no se pierde ahí. A mí me parece importante hacer este señalamiento porque hay un riesgo en los feminismos liberales de caer en esta, y lo voy a decir así, en esta estupidez de definir el feminismo como las mujeres contra los hombres. Y hoy, por lo menos en el contexto argentino, en donde las reacciones a los avances que los feminismos hemos construido hace que aparezcan voces estúpidas, con consignas estúpidas, por ejemplo, en personajes de La Libertad Avanza, pretendiendo tergiversar lo que es
primero un señalamiento y después un intento de destruir y construir otra cosa de esos sistemas de opresión que en la China, y vuelvo a la China, están fijados, ¿no?, en la clase de sexo para seguir un concepto de Rubin, que es otro aporte que podemos encontrar en el tráfico de mujeres, el texto de Rubin, pensar en la clase de género como una forma específica de opresión, ¿no? Y esto lo vuelvo a traer entonces para pensar y para entender por qué es posible que una China sin nombre fuera ganada en una apuesta entre dos varones, un negro y un gaucho. Aún un negro y un gaucho, desde esos lugares de marginalización, aún pueden poseer algo, aún pueden poseer un cuerpo de una mujer. Y ahí entonces pensaba cómo este es un ejemplo de la exclusión de las mujeres del contrato social y de la necesaria condición del acceso a nuestros cuerpos y nuestros cuerpos y nuestras existencias como objetos, como condición para esos contratos sociales democráticos que no por eso dejaron de ser patriarcas, ¿no? Dice entonces Pateman que el contrato social es la historia de la libertad para los varones, pero es la historia de la sumisión para las mujeres. Pues esconde o eclipsa esa condición a la que estoy haciendo referencia, que es que el contrato social es un contrato sexual. ¿Cómo estamos de tiempo? Para saber si corto y voy al siguiente punto o desarrollo un poquito más este. Si quieres ir al siguiente punto, Fer. Bien. Una cosa final para plantear esto es que lo que se debatía cuando se plantea lo del contrato social estaban los contractualistas versus los patriarcalistas, ¿no? O sea, y por eso es que el contrato social funda el origen de la historia del derecho, porque era de alguna manera que el contrato social entre humanos, entre hombres, a partir de un acto de racionalidad, decidiera o rigiera el orden social y ya no el orden divino, ¿no? Sin embargo, excepto Hobbes, deciden que los atributos de racionalidad eran exclusivos de los hombres. Las mujeres por eso mismo no podíamos participar de esto y se funda entonces allí el espacio público del privado, el público destinado a los varones por derecho propio, y el privado doméstico para nosotras y nosotres, de modo tal que podemos decir que el ámbito privado es fundamentalmente privado de derecho. Voy a pasar. Bueno, hay una parte muy bonita que era la que iba a leer la Lu, en donde justamente habla de por qué la China no tenía nombre. Si bien China es un genérico, todas las Chinas es China María, China, qué sé yo, el nombre de la persona. Pero esta China, que había salido de los yuyos, como le decía la negra que le crió y maltrató, después es casada a mucho menos que los 14 años con Martín Fierro. Martín Fierro la gana en una apuesta, en un juego, como ganancia de esa apuesta entre el negro y el gaucho. La forma de pago es darle a esta China. La China a los 14 años ya le había dado 2 hijos a Martín Fierro, y es el momento en donde el Estado lo rapta, ¿no es cierto? Lo persigue y lo busca y lo encuentra a Martín Fierro, ¿no? Y ahí empieza la historia de las aventuras de la Chinirón, de la historia de la cabeza de caballo. Tiki Tiki, y hay una parte en donde habla de la importancia que tiene, o sea, ella se encuentra con Liz, que es un personaje de la novela, que también se queda sin su marido, que también había salido perseguido por el Estado-Nación de Argentina, y ella sí buscando a su amor, pero la China empezando su vida de libertad a partir de que se fue su opresor directo, Martín Fierro. Ellas emprenden un viaje, y en ese viaje, que dura un par de años, hasta llegar a un lugar, en este viaje la China recibe un nombre, que va a ser China Josefina Star Iron, ¿no? O sea,
el segundo eje entonces, el que les proponía, es para pensar si acaso en las aventuras de la China no habría algunas claves que podríamos pesquisar para imaginar un programa político, otro, si quizá en esta clave genealógica de ir reconociendo qué es lo que pudieron ir haciendo las mujeres y las desobedientes que nos precedieron, no podríamos en este momento, hoy, acá, entre mexicanas y argentinas, pensar una inscripción subjetiva al estilo de lo que Liz hace con la China, que nos inscriba en una otra humanidad que potencie la desobediencia patriarcal, ¿no? Y ahí solamente voy a decir un par de cosillas más, que es entonces recuperar la importancia de las palabras y el discurso como lazo social, ¿no? En épocas en que la banalización de la palabra es lo que opera, lo que impera, en épocas en donde los fascismos nos proponen al otro como algo a odiar y exterminar, y en donde o el mercado nos propone el otro como absolutamente imprescindible, porque todo lo podemos tapar con el consumo de objetos. Creo que este fragmento, que al final no lo leímos porque está excelente, vayan a buscarlo, en donde Liz le da un nombre con el consentimiento de la China. La China se pasa a llamar China Josefina Tac Ayron, incluso en un diálogo, en un entrelazamiento de idiomas. Bueno, ¿cómo vamos a nombrarnos? ¿En qué discursos vamos a inscribirnos? ¿Qué lugar en nuestros nuevos discursos, nuestras nuevas palabras, para el otro opresor? ¿Y qué lugar para el otro opresor oprimido? Porque ya esto es spoiler, hacia el final del libro, la China y Liz llegan a un lugar en donde podríamos pensar que hay una utopía. Por eso pienso el libro como un lugar a donde buscar pistas para un programa político, porque la China efectivamente se encuentra con Martín Fierro. Martín Fierro es otro. Martín Fierro volvió por sus hijos después de conocer el amor y el desamor de un hombre que le cambió la piel. La China es otra, y pasan cosas en esa otra forma de organización social y de afectación sexual también. Entonces, bueno, aparece la ternura, aparecen los cuerpos, carnes, como un territorio a reivindicar en épocas de tanta red, de tanta sustracción de los cuerpos, de tanta virtualidad, de tanta, ¿cómo se llama eso? Hologramas, inteligencia artificial. Aparece la compañía interespecies, que es un concepto de una escritora que ahora no me sale el nombre, Haraway creo, porque toda esta posibilidad de otro mundo es solo a condición de otra relación con los animales, con los árboles, con las plantas, con los lagos, otra forma de compartirse, una no rivalidad, una cooperación, una no acumulación, porque también hay algo ahí, y traigo, y ya termino, el Calibán y la bruja de Federici. Hay algo ahí que rescatar de lo que fue este momento de transición, de acumulación primitiva, ¿no? de lo feudal a las sociedades democráticas, y de la instauración del capitalismo como imposible de erradicar, podríamos pensar. Hubieron otras formas de organización en donde fundamentalmente las mujeres teníamos un protagonismo y una presencia que claramente al capitalismo no le servía, por eso la casa de brujas y por eso la instalación y la ¿cómo se llama esto? Por eso ganó la organización moderna de las sociedades frente a la caída, digamos, del feudo. Pero hubieron otras. Y entonces pienso esto, ¿no? La búsqueda
encabezó en cámara, bueno, acabo de llamar a la Federici, hay un textito que había traído también de Valeria Flores, que es una escritora argentina nuestra, lesbiana del sur, que tiene un libro que se llama El sótano de San Telmo, en donde hace referencia a la forma de resistencia y de organización sexoafectiva que las lesbianas tuvieron en época de la dictadura en la Argentina, ¿no? Digo, hay pistas para ir buscando, porque creo que es urgente pensar, abrir así como le abrieron la mirada a la China, abrir la mirada hacia una imaginación que nos permita, si no es construir otros mundos, es, bueno, al menos imaginar otros horizontes. Creo que dejamos por acá por la hora y de última charlamos para... Si tienen dudas, acá estamos. Tengan preguntas y eso. Me robo el día. Muchísimas gracias, Fer, muchas gracias. Bueno, primero Lucero, que nos dio este recorrido con 6 mujeres maravillosas, y después llega Fer y nos habla de esto de la China, que tengo que decir que yo no sabía que les decían China, entonces ya un conocimiento más, ¿no? Que es súper interesante, y me encanta, Fer, cuando dices, es que no tenía ni derecho al nombre. O sea, algo tan elemental como un derecho humano de todas las personas. Pero bueno, miren, tenemos varios... Lo que no se nombra no existe. Así es, lo que no se nombra no existe. Tenemos un montón de preguntas. Por ejemplo, acá me gusta mucho porque varios hombres están escuchándonos, nos están viendo y han preguntado. Eso es muy bueno. Digo, que pregunten mujeres y hombres es genial, pero los hombres se involucran en esto. Dice que si podríamos decir que Sor Juana es la primera mujer feminista. Por lo menos en México sí. Ok. Y además, pensemos, yo diría, no puedo hablar del mundo en general, pero si pensamos que ya era una voz que era compartida en las cortes españolas y que jugaba las cartas con Quevedo, por llamarlo así, yo creo que sí, porque fue una mujer que cruzó las fronteras. También preguntan, relacionado con esto, si influyó el nivel socioeconómico de Sor Juana y de Rosario para tener pensamientos feministas en esas épocas. En el caso de Sor Juana, las dos vienen de extracciones muy humildes. El padre no extracciones humildes, pero bueno, ninguno de los padres era dueño de nada, digamos. Era gente que tuvo que trabajar. Rosario Castellanos trabajó desde muy, muy joven. En el caso de Sor Juana, ella era hija ilegítima. Además, los padres no se habían casado. O sea, además, ¿no? De ser pobre, de ser mujer, era hija ilegítima. Por eso recuerden que Sor Juana entra como sirvienta, ¿sí? Entra como una china, específicamente, a trabajar en la corte. Y es su ingenio, ¿sí?, lo que la va haciendo escalar hasta que el virrey y la virreina se convierten en sus mecenas. Y en el caso de Rosario Castellanos, ella también, el padre tenía un almacén, una tienda de rubros como era antes, tipo grande, trabajador, que siempre, bueno, eso, la madre, como les decía hace un momento, la madre decía que no se casara, ¿no? Ella le metió estas ideas, le contaba que el matrimonio era lo peor. Y Rosario Castellanos, recuerden que tiene un hijo, ¿sí? Y, perdón, este es Alfonsín Storni. Y Rosario Castellanos trabaja desde muy joven y ella se pone como meta y empieza a trabajar escribiendo poemas. Así que no, ninguna de ellas viene de clases sociales potentadas, digamos, acomodadas, ninguna. Ellas eran del pueblo. Y de hecho también relacionado con eso, ¿consideran a Castellanos la feminista mexicana la primera del siglo XX? Y yo creo que sí. De hecho, tiene un manifiesto que búsquenlo. Tiene textos extraordinarios. Busquen todos los ensayos de Castellanos. Pero el manifiesto feminista, por llamarlo de alguna manera, de Rosario Castellanos, que lo consiguen porque es publicado por el Fondo de Cultura, es precisamente El Eterno Femenino, que ese es su gran manifiesto feminista de mitad del siglo pasado. Gracias, Lucero. Por acá también nos piden posibilidades de tener este artículo de Juan Charrasqueado. Entonces, a ver, Lucero me lo pasará, yo estoy segura, y yo lo voy Sí, te lo paso.
¿no? Porque aquí lo preguntan también. Cuestiones justamente del nivel socioeconómico. Ya nos contó Lucero cómo desafía a Sor Juana, pues justo todo lo que tenía que ver con ella poder manifestarse, poder ubicarse en un espacio que no era solamente de hombres. Esto está bien interesante. ¿Cómo se aborda la literatura escrita por mujeres en la crítica literaria y en la academia? ¿Hay sesgo de género? Bueno, que lo diga Garro, ¿no? Que lo diga Garro, ¿sí? Que le quitaron la patria potestad de un subgénero literario que ha dado la vuelta al mundo, nada más y nada menos. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué hay sesgos de género en la crítica Mira, en la actualidad, es que me olvidé porque iba a decir otra cosa. En el caso, por ejemplo, de María Teresa Andrueto, ella tiene una colección que se llama Narradoras Argentinas, porque precisamente en esto de irnos salvando entre nosotras, ¿no? Ella se dedicó a hacer todo un muestreo, porque sí, están las hermanas Ocampo, que ellas sí, por una cuestión más económica, eran amigas de Borges, de Bioy Casares, o sea, ellas sí, las hermanas Ocampo eran de clase alta. Bueno, hoy por hoy Andrueto lo que está haciendo es tratar de sacar del olvido a esas mujeres, y hay todo un posicionamiento feminista o bien de género, que ahí hay una pregunta muy interesante que la va a responder la Fer después, en donde estamos tratando todas, ¿sí?, de incluirlas. ¿Por qué? Porque en los cánones, fíjense, los planes de estudio, ¿sí? Es más, vos le decís le das textos de mujeres a los estudiantes y te dicen el autor, ¿no? Hay toda una cuestión, ¿sí?, incluso hoy en día, de que el autor, la persona que hace ciencia, sobre todo en el campo académico, ¿no?, la persona de la alta literatura o la persona que hace ciencia, sí, tiene que ser un varón. Los premios Nobel, muy pocas mujeres, fíjense, ¿sí? Y casi por eso es tan importante premios como el de Sor Juana, ¿no?, que además premian este tipo de narrativas nuevas, diversas, en donde el rol del macho puede ser subvertido también, porque dentro de las academias te diría que somos hoy, nosotras y ahora, hoy, lo vuelvo a decir, somos hoy, nosotras y ahora, quienes dentro del canon y dentro de la crítica literaria nos toca dar esa batalla para abrirles y abrirnos también a esas mujeres un lugar a los codazos. Yo, bueno, no soy del palo de la literatura, aunque soy una lectora desde muy pequeña, pero pensándolo, este concepto que traje, que por ahí se puede profundizar las epistemologías críticas desde el sur, vienen a plantear el sesgo sexista y racionalista de la ciencia, ¿no? Y bueno, y también, digamos, de la literatura, y podríamos pensar quizá de las editoriales, ¿no? Hay algo ahí de la construcción de lo que sí vale, de las fronteras de lo que sí y de lo que no, que responden a luchas de poderes, y fundamentalmente de poderes económicos, que creo que bueno, que es las que hay que ir haciendo temblar un poco, tambalear, y quizá estas conversaciones y meternos en las academias, pero para hacer paso, o meternos en el canon, pero para hacer paso a eso que ha quedado en la marginalidad, me parece que son prácticas que pueden ir desafiando esos márgenes, desafiando esos límites, y también que yo como activista sigo pensando en ese punto, ¿no? Y que también creo que son claves para pensar otro mundo, digamos, otras coordenadas en la academia, en la vida cotidiana. Ahí alguien planteaba que todo empieza en las guerras, ¿no? El terror para las mujeres y para los niños empiezan las guerras. El tema es que justamente la mirada patriarcal ha hecho pensar que las guerras son esas declaradas como tales, en donde los hombres en los ejércitos salen a luchar, y hay otras formas de guerras, y la guerra, retomando por ejemplo a Rita Segato, plantea una guerra que tiene un territorio múltiple, proliferado por todos lados de acción, que es la guerra contra las mujeres. Y por eso yo traigo a las aventuras de la Chimirón como una forma de programa político, porque ella, frente a todo eso que vivió la China, lo que imagina como respuesta,
que es así, que es el punto, el tercer apartado de la novela, es otra cosa. Por eso digo, ¿cómo nos vamos a nombrar? También, ¿qué lugar le vamos a dar en este orden simbólico al otro opresor, que a veces también es oprimido, ¿no? Entonces, nada, pienso eso, que es una praxis, digamos, entre la teoría, la academia, esos recursos también nos pertenecen y tenemos que ir ahí, quienes tenemos la posibilidad de acceder a ellos, a arrebatarlos, pero para ponerlos en circulación y democratizarlos. Y lo otro también, ¿no? La experiencia cotidiana del día a día y de las luchas sociales, como dicen las zapatistas, para las mujeres vivir es luchar, y ahí hay mucho saber para sistematizar o para compartir. Muchas gracias. El tiempo se fue volando, ¿eh? La verdad es que se ha ido rapidísimo el tiempo, pero hay todavía un par de preguntas ahí que sí quiero darles respuesta. Digo, todas son muy interesantes, pero el tiempo también nos apremia. Pero aquí, por ejemplo... Nosotras tenemos tiempo, ¿eh? Ya nos relajamos. ¿Ah? ¿Consideran que habría que eliminar canciones folclóricas como Juan Charrasqueado? No, mira, yo soy una de las primeras que está con el tema de la cancelación. No, ¿sabes por qué? Y eso es algo que yo estuve desde hace mucho, porque, por ejemplo, eso se llama transtextualidad. Para que pudiese existir este extraordinario texto de Rosario Castellanos, tuvo que haber existido, sí o sí, todas estas versiones de Juan Charrasqueado, para poder observar, para poder ver. Además, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo con las Caperucitas, ¿no? Para poder contar esta nueva Caperucita que le dice a su mamá, che, mamá, no todos los lobos son malos, mirá que hay lobitos que tienen onda, no todo el bosque tiene que ser terrible, y si sabes por qué me va a comer un lobo, porque me dejas ir sola, para que pueda haber una respuesta de la Caperucita, por lo menos en la literatura, o por lo menos en el arte, ¿sí? Tiene que haber una representación histórica para poder anclarse, ¿no? Pablo Neruda. Y bueno, un golpeador, etcétera, ¿sí? Pero bueno, ahí dejaron los textos. Está la obra, el autor. Particularmente elijo leer mujeres, ¿sí? Particularmente hay autores que sí dejo de leer o de ver, ¿sí? Pero sacar de circulación textos de la cultura, ¿sí? Lo único que van a hacer es que parezca que el presente nació ayer, ¿no? Entonces siempre tenemos que buscar precisamente hacia atrás y poder explicar a Rosario Castellanos con un Juan Charrasqueado, ¿no? No sé usted qué piensa. Sí, yo pienso que, de vuelta, como hace un rato decíamos, no es una guerra de mujeres contra hombres, y eso llevarlo a la literatura, a la pareja. Digo, sí son costos a veces que están en las carnes y en las vidas de ciertas personas. Bueno, los femicidios son eso, ¿no? La muerte nuestra en manos de mujeres, y a veces las muertes simbólicas también existen, como eso que estamos planteando, y a lo mejor es en manos de varones. Pero insisto en esto, ¿qué otro mundo vamos a imaginar? ¿Qué lugar va a tener el otro preso? ¿Qué lugar van a tener esos textos? ¿Qué lugar va a ser el del exterminio y del odio, como proponen los fascismos que se han vuelto con tanta furia? Creo que tenemos que imaginar otra cosa. Esa pregunta yo le contesto con esta otra pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo imaginamos esas otras coordenadas, ese otro horizonte? De hecho, fíjense, por eso me llamó la atención traer el de Juan Charrasqueado, porque es el charro y el gaucho, ¿no? El mexicano se identifica en el exterior por el charro y el argentino por el gaucho. Y fíjense cómo Cabezón Cámara en esta vuelta que le da a Martín Fierro lo termina salvando también. Gracias a las dos. Martín Fierro se reenamoró de un hombre que le cambió la piel, vuelve por sus hijos, y luego al final, esto es spoiler mal, pero bueno, quizá hay otras posibilidades que no sean, digamos, uno u otro, ¿no? O sea, los absolutos, y que una cosa implique la anulación, la desaparición y la muerte de lo otro, de la otra edad. Ahora que dices esto, Fer, me encanta, porque dice se enamora y le cambia la piel, como a todas. Quien diga que no, miente, ¿no? Como a todas nos ha cambiado esto. Me encanta. Como entre ellas, como el amor entre ellas.
Así es, o sea, es que Feliz, la mujer China. enamorada está enamorada no solamente de los hombres, está enamorada de mujeres, está enamorada de lo que hace, está enamorada de la literatura, ¿no? O sea, la mujer nos Se cambió nota. con muchas cosas, así es. Una pregunta que me encanta por las edades que tienen nuestras universitarias y que es una duda constante, yo diría. ¿En qué momento nos podemos nombrar o ser nombradas feministas? Voy a poner un ejemplo. Acá tengo una compañera que me ha tenido una paciencia acá la compañera. Voy a nombrar a una querida amiga que ya no está, que se llama Marcela Calderón, que es una de las personas por las que yo me asumí feminista. Y yo decía que yo era una mujer empoderada, no feminista. Yo lo dije acá en esta casa sentada hace, ¿qué? 10 años atrás. Porque me sentía en un, qué sé yo, 10 años antes, estaba en la década acaba de cumplir los 40, era como, me parecía muy chocante, o sea, muy, además acá en Argentina, ¿no? Que hay otro aire de libertad que por ahí no me tocó vivirlo en México, ¿no? Entonces, a mí me resultaba muy chocante. Y Marcela, yo creo que hay que tenernos paciencia. Esta mujer con esta paciencia, que ya no está más, me miró y me esperó. Hasta que un día yo dije, pero escúchame una cosa, si busco la igualdad, la libertad, la defensa, la voz, el trabajo de las mujeres, ¿sabes qué? Sí voy a ser feminista. Y a mí me salió salir del placar feminista, porque siempre fui feminista sin saber. Bueno, No dice sé cómo le hizo la pregunta y supongo que la respuesta está en la persona que la hizo. Sí, quise, no sé, me da pie para comentar algo que estoy pensando, que es cómo el feminismo, incluso como cualquier movimiento contrahegemónico, suele ser cooptado por las lógicas, digamos, del poder y de los poderes que oprimen, y en ese sentido, bueno, sí, se me ocurrió pensar en esa advertencia que también hace un producto a vender en los últimos tiempos, ¿no? Y el feminismo. Hay muchas feministas, incluso, o sea, fundamentalmente latinoamericanas, que plantean esto, ¿no? Si lo que nos trajo hasta acá no ha tenido que ver con esa captación de organizaciones internacionales, de los propios estados-nación que se apropian de nuestras consignas, de nuestras luchas, pero justamente como una forma de reabsorción, ¿no? Nada, yo tendría como ese comentario para hacer, pero asumirse feminista, creo que así en términos como desde donde me enuncio, es algo que se lo dictara su cuerpo, no sé. Alguien, no encuentro ya la pregunta, pero más que pregunta creo que fue un comentario de una chica que se entristece ella por lo que más o menos anota de que estas mujeres que hemos visto hoy no se reconocieron en su momento, sino que muchos años después, y especialmente me atrevo a decir que los últimos 20 años hay un reconocimiento muy fuerte hacia ellas. ¿Qué opinión les merece? De verdad, y yo voy a aprender la luz. Yo lo que diría, sí, le vi el comentario. Bueno, es nuestro trabajo, creo, ahora. Así como hace Andrueto en la novela, que hay 3 generaciones entrelazándose ahí a través de una correspondencia epistolar, el cartas. Yo creo que sí es triste, pero que así como hace, insisto, ¿no? Así como hace Gabriela Cabezón Cámara en Las aventuras de Lechín-Irón, que pone el punto en el placer. Ella dice, yo quiero que Lechín sea feliz, y desde ahí imagina su historia. Yo pienso que con este mismo espíritu de placer y en lugar de la tristeza, es nuestra tarea, digamos, sacar de las lógicas de la construcción del olvido y hacer memoria a partir del reconocimiento de todas las voces de las anteriores. Me parece que más que tristeza sería como, bueno, vamos a buscarlas, encontrémonos con ellas.
y darle voz, ¿no? También a las otras mujeres. Yo trabajo mucho, y de hecho en eso nos hemos encontrado con la Fer y con esta amiga que les conté que ya no está más, que falleció, en el trabajo de la escritura de la mujer, ¿no? Para empoderarla, precisamente busquen, yo recomiendo muchísimo, no hace falta ni que sean ni poetas, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Y si van a hacer Storni, y si van a hacer Garro, ¿y por qué no? Y no necesariamente para hacer eso, ¿no? Sino para poder inscribirse en la vida. Yo siempre digo a mis alumnos que la escritura inscribe, ¿no? Signa nuestro paso por el mundo. Entonces también en un diario, en un blog, en un taller de escritura, en algún lugar poder poner en palabras lo que nosotras hoy estamos viviendo y hoy estamos sintiendo, independientemente de si nos publican, si no nos publican, si tenemos este acceso de poder compartir. El simple hecho de transformarlo, ¿sí? De transformarnos nosotras a partir de la escritura, hace que la voz y la escritura de todas estas mujeres, ¿no? Si quieren creer en que algo tiene sentido, bueno, a mí me gustaría creer que todas estas mujeres convocadas hoy están acá siendo reconocidas por sus pares, ¿no? Y gracias a todas ellas es que hoy podemos escribir y además eso, ser muy consciente, como lo dijo la Fer, que las conquistas que nos faltan, ¿no? Nos falta un montón. Así que en lugar de mirar con tristeza, bueno, ahora sí que ya lo pasado pisado, analizarlo, observarlo, visibilizarlo, problematizarlo, ¿sí? Y hoy en día, bueno, en todos los espacios que podamos, lean. Por ejemplo, ya para mí hoy, que para nosotras, que ya lean de esas 6 autoras, que lean una, y que ya sepan que sean nombradas, ¿no? Que vuelvan a la vida cuando las nombramos, cuando compramos uno de sus libros o lo descargamos de internet, bueno, que en lugar de tristeza sea nostalgia, ¿no? Y también un compromiso con lo que nosotras sí podemos. Gracias, Lucero, me encanta esto de traerlas a la vida. De hecho, yo siempre les digo, cuando tenemos la plática, la conferencia, la ponencia, el taller, este conversatorio, todas las que estamos hoy aquí, ¿no? Está Lucero, está Fer, estoy yo, las chicas que nos escuchan, ¿no? Las maestras que nos están escuchando, estamos aquí gracias a otras mujeres. Ellas abrieron paso. Entonces, cada vez que hacemos esto, hay que reivindicarlas a ellas, porque ellas quizás no tuvieron esta misma oportunidad que tenemos ahora, nosotras, pero por ellas, ¿no? Yo siempre utilizo una frase que me gusta mucho, que dice, porque fueron, somos, y porque somos, será, ¿no? Así es, así debe girar, ¿no? Gracias a ellas estamos y vendrán otras. Y seguramente las chicas que ahora nos están viendo, nos están escuchando, futuras generaciones, van a gozar de derechos que hemos peleado, que pelearon antes, que hemos peleado ahora. Veo acá con su pañoleta verde a Fer y me da tanto orgullo y tanto gusto, porque eso se ha peleado, ¿no? Se ha peleado y muchas mujeres murieron en ese camino, muchas. Pero ¿puedo decir algo en este sentido de todas las mujeres que han sido? Cuando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asume, ¿no? Y dice que llegamos todas, yo me emocioné muchísimo porque mi abuela fue maestra en Tampico, la madre de mi padre, ¿no? La historia de mi abuela se termina cuando se casa, es muy curioso. Su historia de cómo fue y cómo se mudó de una ciudad a otra para poder ser maestra, una persona que también quería la cultura, ¿no? Quería los libros, de hecho se volcó precisamente en dárselo a mi viejo. Y mi abuela fue militante vasconcelista y militó el voto femenino puerta por puerta, ¿no? Para que nosotras pudiéramos votar. Y se unió a la bola y a la locura de Vasconcelos, fundador de la UNAM. Por mi raza hablará el espíritu. Así que cuando escuché a Sheinbaum decir, y que también por eso también tomé a Rosario Castellanos, porque se la reivindica ahora con la universidad, yo dije, llegó mi abuela. Así es, Lucero, llegamos todas y por eso estamos acá también. Y si ustedes pueden ver los comentarios que nos hacen, son grandiosos y animan
a seguir haciendo este tipo de actividades, lo cual, bueno, pues agradezco muchísimo. Justamente iremos cerrando. Miren, íbamos hora 15, ¿no? Ya casi tenemos 2 horas, ¿no? Pero el tiempo se fue volando. Yo quiero agradecerles muchísimo a Lucero, a Fer, y bueno, que nos den unas palabras finales para cerrar este conversatorio. Bueno, yo las voy a dejar en contacto, por si más adelante quieren hacer algo. Yo también, por supuesto, muy contenta, muy honrada. Cintia, nos conocemos hace 20 años, más o menos, más. Y nuestras carreras también han sido, siempre nos hemos encontrado como extraordinarias compañeras, ¿no? En esta sororidad, que en aquel momento todavía no estaba ese término, pero también en esto de irnos jalando, ¿no? Unas a otras. Lean mujeres, ¿sí? Ahí vi una pregunta de que si había textos o si había un género específico para mujeres. La verdad es que la literatura no tiene género, puede ser leída por cualquiera. Por lo mismo, cualquiera puede escribir cualquier tema. Al final, y citando a Andrueto, porque me la sé de memoria, somos finalmente personajes que nos tiran al mundo, ¿no? E intentamos sobrevivir y darle sentido a este absurdo. Nos podemos convertir en bestias heridas, ¿no? O bien podemos construir, ¿no? un nuevo imaginario, un nuevo mundo posible en el que quizá, ¿no? se escriban otras mujeres. Así que un placer, muchísimas gracias. Sigamos abriendo puertas, sigamos estudiando, sigamos enseñando, sigamos leyendo, sobre todo sigamos marchando, sigamos gritando, porque también esto es un péndulo, ¿no? Es acá, es allá y finalmente somos todos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la organización, por la invitación, a la LU, que generosamente me participó de esta experiencia, a las compañeras nuestras que están ahí viéndonos en la transmisión en vivo. Pensaba en que en el péndulo, pensaba también en cómo, el patriarcado renueva de las maneras más sutiles y más extremas sus rostros y sus modos de opresión. Y si bien el reconocimiento como una clave genealógica para darnos cuenta lo que sí podemos hoy fue fruto de luchas y de vidas que han sido dejadas y entregadas a la lucha, la historia nuestra y los derechos nuestros son siempre los que están, los nuestros, los de las mujeres y las disidencias, son por donde se entra a cortar en primera instancia siempre. No está todo ganado, ni lo que hemos conquistado. Entonces, yo como hija de la democracia, lo estoy viendo hoy en mi país, en Argentina, digo, todo lo que estaba como si fuera incuestionable, ¿no? Los pactos democráticos, como si fueran incuestionables, están en jaque. Y me parece que el llamamiento a la organización, a la lucha, como feministas, como lo que quieran, es un imperativo para allá, en toda nuestra Latinoamérica, me parece. No, todas valemos y todas podemos aportar algo, y es eso, como un deseo, no sé para dónde, está difícil el panorama, pero un llamamiento a que de armas tomar, las que sean. Por ahora son las simbólicas en este recorrido de las palabras, y yo creo que las palabras son armas muy potentes. Y bueno, eso, que nos sigamos encontrando y que no abandonemos la lucha. La lucha. Muchas gracias, gracias Lucero, como bien dijo, muchos años de conocernos, ¿no? Pero cada vez que nos vemos parece que no ha pasado un día, y eso lo hace diferente. Muchas gracias a las dos. Quiero agradecer al Centro Cultural Acatlán esta transmisión a nombre de la Comisión Interna para la Igualdad de Género de nuestra facultad, por supuesto la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, y por mi raza hablar al espíritu. Muchas gracias.